Sí, sí se le escucha bien, de hecho. Buenas noches. Muchas gracias a ustedes por estar en esta charla. Vamos a tratar de hablar un poco del tema de mediación. Mi nombre es Ricardo López Oro, soy estudiante del último año de Medicina de la Universidad de Caldas. La propuesta que les traigo para desarrollar el tema, básicamente vamos a hablar de la definición de la historia de la epidemiología de la mediasis. Vamos a hablar de algunos aspectos del agente etiológico y cómo interactúa con el hospedero y para el diagnóstico y el manejo. Quisiera empezar pues con esta referencia. Básicamente las enfermedades parasitarias se han destacado a nivel mundial por afectar las poblaciones pobres, ¿cierto? Y quien está ahí en la foto, el doctor Héctor Abad Gómez, médico antioqueño de la década de los 70, 60 en nuestro país. Siempre fue un pionero y siempre fue un luchador de los derechos humanos, y básicamente con una idea muy básica que es la que está expresada ahí, que dice que una sociedad humana que aspira a ser justa tiene que suministrar las mismas oportunidades de ambiente físico, cultural y social a todos sus componentes. Las desigualdades artificiales, sin justicia no puede ni debe haber paz. Se refería básicamente a las poblaciones más deprimidas de todo el país y en muchos de los ejercicios laborales que tuvo a nivel del mundo, y cómo estas fuerzas del medio afectaban la salud de las personas. Fue asesinado en 1987, si la memoria no me falla, por los grupos militares del país por expresar esas ideas. Entramos entonces en materia. La mediasis es una enfermedad causada por un protozoario del género Entomoeba, que es el que está en la foto. Básicamente el espectro clínico varía desde una enfermedad sintomática a cuadros potencialmente fatales, como lo iremos viendo, y está asociado básicamente a condiciones socioeconómicas bajas. A lo largo de la historia pues, se han presentado múltiples descripciones. Las más viejas o las más antiguas datan de 1000 años antes de nuestra era, donde hablaban ya de cuadros de disentería, al igual que en la biblioteca de Assurbanipal, en el siglo VI antes de nuestra era se identifican. Hipócrates, también en su corpus hipocrático habla de cuadros disentéricos y es el primero en mencionar la asociación entre personas que hacían disentería y tiempo después desarrollaban abscesos hepáticos. Esas mismas observaciones, unos comentarios lo hicieron Celso y Galeno, y también se encuentran algunos escritos y algunas referencias en los textos de los grandes médicos orientales. Pero en nuestra época reciente se hicieron pues, varias descripciones previas, pero es Fedor Losch el primero que identifica que el cuadro pues, de un joven campesino que presentó disentería, ¿sí? Y hace una observación de ciertos cuerpos móviles redondos u ovalados en las heces de esa persona. Él hace la inoculación en perros y básicamente en 5 perros, y de los 5 perros, 4 de ellos, todos desarrollan la enfermedad, de ellos fallece. Y Sir William Osler es el que hace la relación directa entre la disentería, entre la causa de amebiasis disentérica y el desarrollo del absceso hepático ameliano, es decir, la misma etiología para dos cuadros diferentes. Y estudiantes de Osler, pues posteriormente son los que pulen un poco la idea y dan más claridad al respecto de cómo se desarrollaba la enfermedad. Dentro de la epidemiología, vamos a encontrar básicamente lo que ya les decía. Es una enfermedad que afecta básicamente las poblaciones del trópico, las poblaciones de los trópicos. Y las poblaciones de los países desarrollados se van a ver afectadas
principalmente por personas migrantes, por personas viajeras que vienen a estas regiones de los trópicos, estas regiones que se caracterizan por y por unas condiciones medioambientales un poco más adversas, y llevan, entonces se da el caso de la exportación de cuadros infecciosos. Tenemos una altísima prevalencia, ¿cierto? 50 millones de infectados, que nos da más o menos entre 40.000 a 100.000 muertes anuales, ¿sí? Y los principales afectados van a ser los niños de los países en desarrollo. Un ejemplo que es muy citado en la literatura es de Bangladesh, donde más o menos 1 de cada 30 niños muere anualmente por cuadros disentéricos, por cuadros de diarrea generados por entamoeba visual. Y como les decía, pues son áreas que predominan, son áreas que predominan del saneamiento deficiente. Esto son datos sacados de la Organización Mundial para la Salud. Aquí nos muestra cómo es la distribución de la deposición de excretas a nivel mundial, ¿cierto? Entonces vemos más o menos, se los tengo acá pues escrito, en la gráfica no me quedó, tenemos más o menos un 39% donde tienen saneamiento seguro, un 27% donde encontramos instalaciones que tienen conexión, son instalaciones privadas porque tienen conexión al alcantarillado, y un 3% donde se eliminan en inodoros o letrinas que tienen excreción pues in situ, ¿cierto? Son como las construcciones donde usted feca y la materia fecal queda debajo del sitio donde usted está. Esto es muy común, por ejemplo, en nuestra costa pacífica, que lo hacen directamente sobre las playas bajas del mar. Y esto, pues que es un dato enorme, ¿cierto? Que cerca del 30% de la población, de 2.300 millones de personas en el mundo, no tienen instalaciones de saneamiento básicas como inodoros o letrinas. Entonces, regresando a esta gráfica que nos permite pues, como entender un poquito mejor esta franja morada. Todas estas personas que están en esta franja morada no tienen un buen sistema de deposición de excretas. Y entre este total de 2.300 millones de personas, 892 millones defecan al aire libre, alcantarillas, arbustos, aguas abiertas, y eso es pues un gran problema, como ya lo vamos a ver. Y más allí, pues aunado a esto, hay un 10% de las personas a nivel mundial que consumen alimentos regados con aguas residuales, es decir, aguas que están contaminadas por materia fecal, se utilizan para el riego de los alimentos, eso con todas las implicaciones epidemiológicas pues, que veremos no solo en esta, sino en las charlas siguientes que van a hablar de parasitosis. En cuanto al país, tenemos que hasta la década hasta este año, hasta el 2012, el último estudio que se había hecho en cuanto a saber la prevalencia, con el objetivo de saber la prevalencia en nuestro país, se ha hecho en la década de los 70. De allá para acá se empezaron a hacer estudios en regiones focales, en puntos focales de la población, buscando identificar cuál era la incidencia y la prevalencia de estas enfermedades, pero nunca se había hecho un trabajo en conjunto, ¿sí? Entonces sale esa propuesta desde el Ministerio de Salud y se logra hacer un estudio transversal donde se encuestaron, donde pues, repartió la población de niños entre los 7 y los 10 años que estaban escolarizados en diferentes regiones del país, y en total se sacó muestras de materia fecal. Asociado también al estudio, hicieron una encuesta donde buscaban patrones sociodemográficos, básicamente cómo era la vivienda, cómo era la calidad del agua que les llegaba, cómo era la deposición de excretas que tenía, cuál era el acceso a la calidad de alimentos, a la calidad de ellos, a la que tenían los niños. Sí. Entonces vemos que es una muestra total de 6.045 niños de muestras de materia fecal, 7.860 encuestas de los 7 años a nivel Colombia, de 1.680.000. Entonces vemos que era una muestra bastante representativa. En el estudio pues describen que la muestra es un poco corta para lo que buscaban, pero lograron pues ubicar gran cantidad de población.
Y lo que sigue son varias tablas, no me voy a detener mucho en ellas, solo quiero hacer como algunos puntos importantes. En cuanto al género, pues no hubo gran diferencia, principalmente de ubicación de la vivienda en área rural. Eso también es importante. Los estratos económicos de los encuestados predominantes fueron estratos 1 y 2, ¿cierto? Muy poco de los estratos superiores. Y en relación a eso, miren la prevalencia o la distribución del dinero disponible para los gastos de los últimos 6 meses. Casi en algunas regiones, como hemos visto, las regiones en las que se dividieron, las provincias biogeográficas en las que se dividieron las poblaciones estudiadas, vemos poblaciones que casi la mitad, el 50% de los encuestados viven mensualmente con máximo 600.000 pesos, ¿sí? Y vemos, por ejemplo, en esta región, que es el cinturón árido del Caribe, que hay poblaciones menos de los 50.000 pesos mensuales. Entonces estamos hablando de unos índices de pobreza altísimos para nuestra población. Y cómo esa disponibilidad de dinero impactó en la calidad y en la cantidad de alimentos que llegaban a los niños. Entonces, ¿cree usted que por falta de dinero el niño debe tener una buena alimentación? Mire que donde había de menos de 250.000 pesos mensuales, pues la respuesta del 57% de los casos fue que sí. Vemos aquí también unas prevalencias altas, de 71.5 en la área del Chocó y Magdalena. Estos otros datos que ellos recopilaron, eliminación de excretas, entonces vemos que el 29% utilizaban pozos sépticos, y vamos a mirar, letrinas, 5%, no tan alto, campo abierto, 22%. Bien, vemos que hay conductas de riesgo, como los vamos a ver, para estas parasitosis, en este caso, amebiasis. Basurero cerca de la casa, insectos y roedores cerca de la casa. Esto es lo que nos habla de las condiciones de saneamiento en las que viven las personas. ¿Cuál es la procedencia del agua al cocinar? Acueducto. Ahora, pozo con bomba, 38%. Agua lluvia, 9%, 93.9%. Entonces también habla del poco suministro de agua potable que llega a nuestras poblaciones, básicamente en las periferias de nuestro país. Unas conductas básicas, como las vamos a ver, las personas que cocinan se lavan las manos después de ir al baño. Nunca, poco, casi siempre. Y ese casi siempre, pues habría que mirar dentro de las variables ellos cómo lo definieron. La persona que cocina lava frutas o verduras antes de consumirlas. Entonces vemos que es un comportamiento en general en pro de hacerlo. Pero aquí nos encontramos pues como con otros problemas, ¿cierto? El niño se lava las manos antes de consumir cualquier alimento. Vemos que nunca, tiene unas prevalencias bajas, pero importantes, casi nunca, 29%, 20%, casi siempre, insisto, pero habría que mirar cómo dividen ellos ese casi siempre, pero igual siempre queda la duda, y eso debería ser una conducta casi sagrada pues, para cualquier persona. Entonces, estas fueron la distribución de las poblaciones de ellos, y el resultado que les quería mostrar aquí es básicamente este. Vemos que la columna azul es entamoeba histolítica, me disculpan que no se alcanza a ver bien la imagen. La barra azul es entamoeba histolítica, la verde giardia, y blastocystis, la de franjas. Entonces vemos cómo la mayoría de la población pues es blastocystis, que es uno de los resultados importantes, pero en entamoeba tenemos una prevalencia muy importante en algunas regiones específicas del país. Entonces vemos acá una prevalencia, recuerden la población, son niños entre los 7 y 10 años escolarizados, una prevalencia del 17%, versus pues el resto de parasitosis que midieron, y de blastocystis. Este estudio también midió básicamente las geohelminthiasis, y como vamos a ver aquí en esta parte, pues un poquito más adelante, la parte de los resultados, perdón, esa parte no la coloqué porque cuando hacen los análisis bivariados y multivariados, es decir, cogen cuáles fueron las prevalencias más altas de los protozoarios o de los parásitos en general, y las relacionan con calidad de vivienda, calidad de agua, recursos económicos, pues básicamente lo hicieron con los geohelmintos, no lo hicieron con los protozoarios. Entonces, ese dato no lo tenemos, pero nos quedó este dato importante de una prevalencia del 10%. Ahora, expandiendo esa mirada a todo el grupo poblacional, tenemos una prevalencia más o menos entre el 1 y el 10 y el 3%, y
de toda la población que tiene infección, que ya lo vamos a aclarar un poco, de entamoeba histolítica, entamoeba dispar, de ese grueso de la población, el 10% realmente tiene coprológicos positivos para entamoeba histolítica. Y estos datos del censo solo es para hacernos un panorama general de cómo está nuestra población, ¿cierto? 96 tiene ingreso de energía eléctrica, 86.4% del acueducto. Aquí lo que nos preocupa no son las franjas, sino la parte blanca, ¿cierto? Ese 14% que queda faltando por el acueducto, ese 24% que queda faltando por el alcantarillado, porque son los que se nos van a enfermar. Gas natural o red pública, recolección de basuras, como el saneamiento de la región donde viven las personas y el acceso a internet, hablando de clases virtuales y demás. Entonces, esos son datos del censo de nuestro país. Entonces, es importante también tener este contexto. Antes de los años 90, se hablaba de que la entamoeba era una sola especie y que esa especie era la que tenía ese gran impacto de casi 500 millones de personas infectadas y de 100.000 muertes anualmente. Pero por ahí en 1925 se había propuesto que posiblemente no era eso, sino que eran dos especies distintas y una de ellas era la virulenta y la otra no. Se sacaron teorías alternas, ¿cierto? Porque la pregunta era, ¿por qué ese parásito puede infectar tanta gente, ¿sí? Pero solo causar enfermedades en un grupo poblacional tan pequeño? Entonces una de las propuestas era esa, dos especies distintas. La otra propuesta se comporta como un germen, como un parásito oportunista. La otra propuesta es, bueno, tiene que haber diferencias, pero es la misma especie, pero tiene que haber diferencias que hacen que uno sea más patógeno en unas ocasiones y en otras no. Entonces, sobre esas tres propuestas empezaron a hacer los estudios y se identificaron a través de pruebas moleculares, a través de pruebas biológicas, a través de pruebas inmunológicas, con todo ese auge de la biología celular y molecular, que en efecto esa propuesta que se había hecho en 1925 por parte de Brom, pues era cierta. La existencia de dos especies, entre lo que anteriormente se llamaba entamoeba histolítica, tiene muchas consecuencias para la interpretación de los datos de mala proporción de infecciones sintomáticas. Entonces, esto es un caso de un sobrediagnóstico por falsos positivos. Siguiendo pues con ese avance de la inmunología, la bioquímica y demás ciencias, pues tenemos que ya no son solo dos especies, sino que se ha ido ampliando el panorama. Y ahorita encontramos que podemos tener 3 y hasta 4 especies importantes que están presentes y que se pueden encontrar en los estudios de microscopio, ya lo vamos a comentar, es patógeno. Entonces encontramos a la entamoeba histolítica entre el 1 al 10% de la población, entamoeba dispar entre el 70 al 90% y entamoeba moskovsky entre el 20 al 30%. Esto pues son datos norteamericanos, pero que también se ha hallado que en zonas deprimidas económicamente la proporción puede ser del 50%, como lo veíamos en las gráficas, si lo recuerdan en el mapa de Colombia que les mostré hace un momento, en la región, en la región Caribe, encontramos que la entamoeba estaba mucho más alta y pueden llegar a estas proporciones. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para la infección por entamoeba, las resumimos en esta imagen, ¿cierto? Hacinamiento, muchas personas en muy poco espacio, seguramente con un recurso de agua potable no apto, ¿sí? Y posiblemente con una eliminación de excretas no adecuada. Y aquí entra también un papel muy importante y es la calidad de la nutrición. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, juega un papel fundamental en la regulación y en la capacidad que tiene estos sistemas inmunes de estos individuos para hacer frente a la infección por entamoeba. Y los otros factores de riesgo para desarrollar la enfermedad y básicamente para desarrollar las enfermedades invasivas son los corticosteroides, viajes a zonas tropicales, como les decía al principio, las personas que vienen de los países desarrollados de viaje, mochileros y demás, a estas zonas, y se da el fenómeno de exportación de casos. Es importante también tener en cuenta que para que
se pueda considerar, o dentro del espectro clínico podamos considerar que una persona puede tener una diarrea o una disentería por entamoeba histolítica o cualquiera de los síndromes clínicos por entamoeba histolítica, pues debe pasar al menos 4 semanas en una zona tropical. Y el VIH-Sida tiene una gran controversia, ¿cierto? Tiene una gran controversia, porque pues lo que se asume es que un paciente inmunodeprimido, pues básicamente puede desarrollar más fácil la infección y más fácil las formas severas, como funciona pues con los esteroides, que es básicamente por eso, por una inmunosupresión. Ahora, no se han encontrado datos puntuales y la plausibilidad biológica, creo que pronuncié la palabra mal, permite extrapolar que no tiene una relación VIH-Sida, entamoeba histolítica, porque básicamente la inmunidad contra entamoeba histolítica no se da mediada por linfocitos CD4. Entonces, básicamente lo que se ha entendido de esta relación es porque los pacientes VIH-Sida generalmente están más malnutridos, ¿cierto? Y tienen otro factor de riesgo sumado, no solo la contaminación por agua o por alimentos, sino el sexo, las relaciones de sexo anal, que sabemos que aumenta la probabilidad de contagio por VIH, y pues ese aumento de la relación fecal-oral, pues aumenta el riesgo de contraer la enfermedad, de contraer el parásito. Entonces la relación va más por ahí que directamente ligada a la inmunidad. Vamos a hablar un poco entonces del agente etiológico. Esto era un poco lo que les decía hace un momento. Ya son muchos las especies que conocemos de entamoeba. Básicamente nos vamos a parar en entamoeba histolítica, entamoeba dispar, entamoeba Moskowski, ¿cierto? Son las tres que les he comentado, que se caracterizan por tener 4 núcleos, pero aquí también juega una importante que es la Harmani, que también se ha descrito. Y ahorita último, en los últimos reportes, entamoeba Bangladeshi es la que también se menciona. ¿Cuál es la importancia de estas tres? Básicamente, Moskowski y dispar histolítica, que son idénticas morfológicamente, usted viéndolas al microscopio no tiene forma de identificarlas en su forma quística, y en su forma de trofosito, como ya lo vamos a ver, ya lo vamos a mencionar, pues entamoeba histolítica puede usted encontrarla con eritrocitos fagocitados, pero pues la prevalencia o la posibilidad que usted tiene para encontrar eso es más o menos del 50-60%, entonces es como tirar una moneda al aire. Ahora, estudios recientes han mostrado que a través de la secuenciación genómica hay diferentes genes, ¿cierto?, que se comparten de entamoeba histolítica, entamoeba dispar y entamoeba Moskowski. Este estudio utilizó también como referencia a esta entamoeba, que es otra especie de la familia, pero que es no patógena para los seres humanos, pero es la que causa estos mismos síndromes clínicos en los reptiles. ¿Cuál es la relación entre ellos? Y varios estudios han empezado a mostrar que entamoeba dispar se encuentra en varios de los aspirados que se hacen de los abscesos hepáticos, y entamoeba Moskowski también en algunos coprológicos de pacientes con disentería y en pacientes con absceso hepático. Ahora, ¿cuál es la hipótesis? Posiblemente que la relación en la microbiota, la relación tan cercana que tienen estas entamoebas en un ambiente similar como es el colon, pues puede hacer que haya una coevolución, ¿cierto? Que se compartan genes entre ellas, y eso permita que especies previamente no patógenas pues empiecen a desarrollar la posibilidad de desarrollar las enfermedades invasivas. Y pues, entonces, eso es uno de los estudios como más importantes y más recientes, donde dice este paradigma, sin embargo, debe ser considerado. Cambiamos nuevamente el paradigma. En el presente trabajo informamos la detección y genotipado de secuencias de ADN en entamoeba dispar obtenidas de pacientes con abscesos hepáticos a medianos, incluido el genotipo de un paciente brasileño con un diagnóstico clínico de amebiasis intestinal que se caracterizó previamente como una especie de entamoeba dispar. La diversidad genética y el análisis filogenético realizado por nuestro grupo han demostrado la existencia de varios genotipos de entamoeba dispar que pueden estar asociados o potencialmente responsables del daño del tejido intestinal hepático, similar al observado por entamoeba histolítica. Y asimismo se ha descrito para entamoeba Moskowski, ¿cierto? Entonces podemos ver que esta combinación como de genes, esta relación genotípica, pues se va a manifestar de varias maneras, y en este caso pues tendríamos que tener en cuenta
que nos reporten estas entamoebas en los coprológicos para definir si necesitamos tratar o no, ya que no estaríamos hablando solo de una especie que no es patógena como se pensaba y que ya puede desarrollar las enfermedades o los síndromes clínicos. Siguiendo pues con la característica de nuestro patógeno, nos vamos a centrar básicamente en la entamoeba histolítica, que hasta el momento lo que tenemos más fuerza de evidencia, que es la entamoeba patógena. Las otras pues las vamos a seguir considerando, faltan más estudios para definir si tiene la capacidad de desarrollar la enfermedad o no. Entonces el ciclo de vida de la entamoeba es muy sencillo. Un quiste que se caracteriza por tener 4 núcleos, un quiste que va a estar en el ambiente, básicamente en el agua, en los alimentos, o por contaminación fecal, como les decía, cuando tiene sexo anal. Ese quiste entra al tubo digestivo, es resistente al ambiente, al pH ácido del estómago, pero ese pH como que ablanda un poco la pared del quiste y en la luz del intestino delgado se da la liberación de los trofosoditos. Entonces la liberación de los trofosoditos, que los tenemos acá, es la que permite desarrollar los síndromes clínicos. Es el trofosodito el que tiene la capacidad de hacer la invasión a los demás tejidos. Entonces, en este punto, pues dependiendo cuál sea el ambiente alrededor, y como lo vamos a mencionar un poquito más adelante, gracias a ese mecanismo maravilloso del quorum sensing, de percibir cómo está el ambiente, pongámoslo en los términos de que el parásito toma una de dos decisiones: o se enquista nuevamente y sale del hospedero a través de la materia fecal, tiene gran capacidad de resistencia en el medio ambiente y esperará ahí hasta que pueda volver a iniciar el ciclo, hasta que otra persona lo degluta y vuelva a iniciar. O tiene la segunda posibilidad, y es desarrollar la enfermedad, pegarse a la pared del colon, atacarla, generar el síndrome de disentería, o subir y atacarle el hígado, el pulmón o el cerebro. Hablando un poquito más como de esos estadios de desarrollo de la ameba, pues la primera son los quistes, como le decíamos, es la forma infectante. Solo se necesita un quiste para generar todo el espectro clínico de la amebiasis. Se caracterizan por ser entre 10 a 20 micrómetros de diámetro. Para quien va a verlo a un microscopio y tú tienes que diferenciarlo, tiene que caracterizarlo para diferenciarlo de otras especies, es tetranucleado. La formación del quiste pues hace que se pierda movilidad, pero se gana una pared más gruesa. Esa pared más gruesa pues le da la resistencia a diferentes temperaturas extremas, tanto a lo alto como a lo bajo, y a situaciones, como ya lo decíamos, del pH ácido en el estado. Esta es la pared de los quistes, ¿cierto? Básicamente está conformada por fibras de quitina que están dispuestas sobre un ensamblaje que las primeras proteínas que nos encontramos son las proteínas más conocidas y tal vez más importantes de la ameba, que es la lectina galactosa, ¿cierto? De galactosa, ya la vamos a mirar, de galactosa en acetilgalactosamina, que se une a la lectina Job, y que esta también es la que le da un poco de estructura de la lectina Jesse, que es la que le da la impermeabilidad a la membrana, y la quitina, pues que es la que le da la fuerza. El otro estadio de desarrollo de la ameba es el trofosodito. El trofosodito es un poco más grande, entre 20 y 60 micrómetros de diámetro, tiene una forma móvil con un subpodo y se alimenta por fagocitosis. Y ese es el que es responsable de la virulencia, pero no es infectante. No es infectante porque una vez sale del cuerpo y sale como trofosodito, el medio ambiente no es capaz de resistir ese cambio de medio ambiente. Y en caso pues, hipotético de que se salga el trofosodito directamente al tubo digestivo, no sería capaz de resistir el pH ácido. Ahora, como se nos decía al principio, esta es la única forma tal vez que tenemos para diferenciar, esta es la única forma morfológica para diferenciar entre las distintas especies de entamoeba. Estos trofosoditos fagocitados que solo se ven en entamoeba histolítico, mayormente en entamoeba histolítico, porque han descrito algunos casos de entamoeba dispar, pero el concepto básico es que
si hay dendritos fagocitados es en tamoeba histolítica. Hablando un poco del metabolismo de entamoeba histolítica, nos vamos a encontrar que tiene un genoma más o menos de 20, donde el mitosoma, ¿cierto?, es un organelo que va a reemplazar las mitocondrias, que no tiene la capacidad, o no tiene mejor ADN mitocondrial, ¿cierto? Ese ADN pues está unido como a toda la cadena, a la única cadena de ADN que tiene entamoeba. Dentro de los mecanismos, dentro de esa mecánica, dentro de esa estructura biomolecular, no es capaz de sintetizar purinas, no es capaz, pero sí fosfolípidos, que son los que le van a permitir generar la membrana. Y solo puede sintetizar aminoácidos tipo serina y cisteína. Este pues es muy importante, como lo vamos a ver. De resto, pues tiene con un metabolismo claramente anaerobio, sin ser capaz y sin tener el ciclo del ácido tricarboxílico o el ciclo de Krebs. La glicólisis es la principal fuente de producción de ATP, y la segunda fuente de producción de ATP es el metabolismo de los aminoácidos. Y la principal forma de bacterias de ese mismo medio de la luz intestinal. Entonces, este es el metaboloma, ¿cierto? Toda la red de cascadas bioquímicas que lo componen, pero pues vamos a hacer énfasis en uno importante, que este lo mencionaba un poco Julián y lo vamos a mencionar en la charla previa de tratamiento de las enfermedades hereditarias, y vamos a hacer un poco de énfasis más adelante, que es esta zona, ¿cierto? Que lo que nos muestra es cómo funciona la PFO, que es la oxidoreductasa, en la vía última de la glicólisis, que es el piruvato, y la formación a partir del piruvato de acetil-CoA, y cómo esta parte de la se comporta como nuestro blanco terapéutico en el tratamiento con los glucoimidazoles. Es importante también tener en cuenta que esa PFO, ¿cierto?, se conserva en muchos de los protozoarios, que son protistas, pues básicamente que se han adecuado a estos medios anaerobios, y también pues ahí se manifiestan en otros microorganismos un poco microaerófilos, Escherichia coli, que manejan pues, como concentración un poco más baja de oxígeno. El objetivo o la idea de entender esto es que esa PFO está muy bien conservada, se comparte con muchos otros microorganismos, y esos otros microorganismos también podemos tratar con los mismos medicamentos con los que bloqueamos el funcionamiento adecuado de esta enzima. Y aquí otra imagen de los trombocitos de entamoeba histolítica, para que no nos olviden que son característicamente los que tienen eritrocitos fagocitados. Dentro de la fisiopatología, entonces básicamente tenemos, siempre partimos de la teoría microbiológica, donde la relación hospedero-patógeno-ambiente va a definir si se desarrolla una enfermedad. Esto pues con todas las precisiones que hay del caso, pero nos encontramos en un punto importante al respecto, es porque se ha desarrollado en cuanto, no espero, círculo de arriba, la relación con la leptina. Se ha encontrado que en los niños desnutridos la señalización de leptina baja. Esa señalización de leptina necesariamente, pues la menor señalización de la leptina, el menor estímulo a su receptor, genera una sucesión al desarrollo de la enfermedad. ¿A través de qué mecanismo? Es lo que todavía no se tiene claro, pero sí se ha identificado que cantidades menores de leptina desarrollo de la enfermedad. También entre los hospederos, una diferencia entre distintos alotipos de complejo histocompatibilidad cuando se manifiestan unos alelos versus otros. También hay una diferencia importante en los índices de infección. Diferencia que todavía no se tiene caracterizado porque a los hombres en general tiene una tasa muchísimo más alta, como hablamos más adelante, hepático mediano versus las mujeres.
Eso en cuanto al hospedero. Ahora, en cuanto al patógeno, se han encontrado en un mismo individuo que desarrolla disentería y posteriormente desarrolla absceso hepático mediano. Se ha encontrado que esta entamoeba que uno esperaría es la misma, tiene genotipos muy distintos, ¿cierto? Entonces lo que se propone es un cuello de botella. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas pueden hacer infección intestinal, pero son muy pocas las que tienen el potencial de desarrollar enfermedad hepática o enfermedad extraintestinal. Esto pues también nos habla como un poco de esa relación entre hospedero y patógeno. Y por último, el ambiente. Hablamos de desnutrición en todo lo que tiene que ver con desnutrición, que es más o menos lo que ya hemos visto, todas las condiciones sociodemográficas adversas y cómo esa nutrición nos impacta en la microbiota, que como lo han mostrado en varias partes, hay una relación muy importante de cómo se comporta la microbiota de las zonas que están en contacto constante con el patógeno, de cómo la microbiota regula la capacidad que tiene el patógeno de poder hacer enfermedad invasiva o de que sea una enfermedad o que sea una infección asintomática. Y esta parte de aquí arriba, muy importante también, entre lo que les mencionaba, es el cuadro, esa actividad del sistema inmune relacionada con todo el contexto de la desnutrición y todo tanto el contexto externo como el contexto interno de la desnutrición y la manifestación del desarrollo de la mebiasis. Y este es un estudio muy interesante que nos muestra cómo se comporta, aquí básicamente la interleuquina 5 y la interferón gamma, dependiendo los Z-score de crecimiento y de peso de niños en una población en Dhaka, en Bangladesh. Entonces, básicamente lo que nos muestra es que el interferón gamma aumenta sus niveles entre mejor sea el perfil nutricional de ese niño, pero no fue muy claro, y el artículo lo menciona, no es muy clara la relación, que el comportamiento no fue, entonces faltan como estudios, pero lo que nos empieza a mostrar es esa relación directamente entre el estado nutricional, la capacidad del sistema inmunológico y el desarrollo de una enfermedad. Puede ser la que se relaciona. Y cuando hablábamos un poquito más adelante del ciclo de vida de la MEO, encontramos que, yo les decía, ella toma la decisión, ¿cierto? A través de quorum sensing, de si genero enfermedad o si no, me enquisto y salgo. Esto, pues, todavía tampoco es como muy claro, ¿cierto? Hay muchas cosas que ven que tenga la capacidad, la virulencia que tenga la MEO, cómo está esa microbiota del intestino y cómo responde el sistema inmune, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, a grandes rasgos, la fisiopatología, la MEO una vez está en forma de trofozoito, degrada ese moco que está entre la célula epitelial y la luz intestinal, lo degrada a través de diversas proteasas, ¿cierto? Proteasas de cisteína básicamente, y una vez se degrada todo ese moco, entra la ameba en contacto con las células epiteliales. Ese contacto con las células epiteliales se hace a través de la lectina de galactosa N-acetilgalactosamina. Allí pues se generan varios fenómenos. Análisis de las células intestinales del intestino que desencadenan una respuesta inflamatoria. Mientras tanto, la lesión de esas células epiteliales permite que la movilidad de la entamoeba a través de la primera capa de epitelio e invada la submucosa básicamente. Y ya pues de ahí en adelante se podría hablar o se podría desarrollar una enfermedad extraintestinal a través del drenaje venoso, como lo vamos a ver.
Esta que es la conocida, la galactosa N-acetilgalactosamina, es una lectina de unión, que es tal vez la más importante de toda la estructura del entamoeba, porque cumple muchísimas funciones. Cumple funciones de adherencia, cumple funciones de citólisis, cumple funciones o que ayudan a la invasión. La maestra de orquesta, cómo observar, que es una subunidad pesada, una subunidad liviana que varía marcadamente entre entamoeba y entamoeba, y una liviana. Estas dos no se tiene muy claro cuál es la función que cumplen. Se habla de que pueden ayudar para esa función de adherencia, otras hablan que pueden funcionar para ese mecanismo de citólisis, pero básicamente lo que nos importa es esta zona muy altamente conservada, porque como lo vamos a ver al final, es una de las dianas en cuanto al desarrollo de vacunas en este momento. Y es importante entonces que es la adherencia y tiene una gran resistencia al complemento, ¿cierto? Porque es capaz de evitar que se una el complejo mayor, el complejo de ataque a la membrana, perdón, es capaz de bloquear la conformación del complejo de ataque a la membrana mediada por el complemento, y eso evita que la ameba pues muera por este mecanismo. Y también es una de las encargadas de ese quórum para la activación del proceso de enquistamiento. Una de las cosas más interesantes es el hecho de que dentro de esas citólisis que genera la entamoeba de la célula del hospedero, pues hay varios mecanismos, ¿cierto? Vamos a mencionar primero la liberación de ameboporas, que son proteínas que generan poras en las balsas lipídicas y hacen del contenido intracelular o un ingreso masivo del contenido extracelular que finalmente terminan en la muerte de la célula. Otro de los mecanismos importantes es que hay una entrada, un influjo grande de calcio, que como recordemos pues uno de los mecanismos de muerte celular, a través de la actividad directa de la caspasa 3, que como recordemos también, la caspasa 3 es uno de las proteínas en esa cascada apoptótica, son básicamente la caspasa 8 y 9 las que inician todo este proceso. Si es una activación directa o es una activación por otros medios, es lo que no se tiene claro, ¿cierto? Por el momento se sospecha que es una activación directa, lo que sería una activación inusual de la caspasa 3. Entonces, en fin, lo que termina ocurriendo acá es la muerte de la célula epitelial. Y otro de los mecanismos importantes son estas vacuolas que tienen contenido ácido y degradas de la membrana celular y generan la lisis. Esto es también un poco de esa activación de las caspadas. Este es un estudio que buscaba si la secreción de interleuquina 1 beta afectaba o alteraba la activación de la caspasa 4, pero los hallazgos no fueron como muy concluyentes. Pero entonces se sigue pensando en eso, de cómo es esa activación de la cascada apoptótica a través de las caspasas. Como les decía, entonces están los amebaporos, son las otras herramientas que utiliza la entamoeba para la invasión de los tejidos, la amebaporos que generan esos poros en las balsas de las células epiteliales, la proteasa cisteína, que es básicamente para degradar mucosa. Estas proteínas similares a la sapocina que funcionan también como poros, y los componentes de vesículas ácidas que son muy similares o que tienen un comportamiento muy similar a cómo funciona nuestra inmunidad celular a través de la liberación de moléculas citotóxicas. Y aquí más o menos la interacción del sistema inmune, pues tenemos el sistema inmune por este lado, donde están los
inicial, los macrófagos, que es la respuesta más importante, y otra de vital importancia, la inmunoglobulina A secretada en la mucosa. Esa inmunoglobulina A logra una interacción con la lectina gal-calnac, que en algunas ocasiones ya demostrado pues, que inhibe la capacidad de la lectina para hacer la adherencia. Ahora, también pues, en varios estudios han mostrado que, los estudios generalmente se han hecho en Bangladesh por la prevalencia tan alta, ha mostrado que sí queda inmunoglobulina efectora por periodos largos, más o menos 4 años. El problema es que los estudios no han ido más allá, entonces no sabemos qué tanta memoria o qué tanta posibilidad tengamos de que esta inmunoglobulina a lo largo del tiempo siga siendo eficiente en la disminución de la adherencia de la lectina. Los macrófagos liberan pues, básicamente a través del óxido nítrico y el estallido son ese mecanismo que utilizan para matar pues, la ameba, y por último como los primeros. Y también el complemento a través del complejo mayor ataque a la membrana. Esto en términos generales pues funciona, ¿cierto? Porque de todas las infecciones de entamoeba histolítica, pues solo el 10% logran hacer síntomas. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos que utiliza la ameba para defenderse? Esta enzima, que lo que hace es degradar esos radicales libres de oxígeno que liberan los aspectos reactivos de oxígeno que liberan los neutrófilos, la arginasa, que bloquea la síntesis de óxido nítrico en los macrófagos, y la prostaglandina E2, que tiene una regulación importante sobre la interleuquina 10, aumentándola y alterando la formación de moléculas de presentación antígeno por parte del complejo de histocompatibilidad. Entonces vemos que esa es la interacción entre el sistema inmune por este lado y todas las herramientas que tiene para defenderse la entamoeba, y de ahí, de lo que resulte de ahí, pues va a salir la enfermedad. Cuando se vuelve, ¿cierto? Cuando entonces en este proceso se logra, que se me corrió la diapositiva. En todo este proceso se logra pues invadir al colon, ¿cierto? Cuando se va dentro de esos mecanismos protectores del sistema inmune y se logra alterar, pues vamos a tener lesiones macroscópicas, ¿cierto? Que principalmente están dadas por úlceras pequeñas que histopatológicamente ven de esta manera, que se conoce como las lesiones en botón de camisa, que es un cuello corto, es un cuello que da hacia la luz, es un cuello corto, y la acción grande de la lesión es a través de sobre la mucosa, sobre la capa submucosa, que se da de manera longitudinal, sea de manera transversal a lo largo de esta capa del intestino. Y aquí se ve pues mejor esa úlcera, ¿cierto? Entonces vamos a ver que en esta zona inicial va a haber una destrucción de las uniones intercelulares y una apoptosis de las células epiteliales. También hay una destrucción de toda esta matriz extracelular, lo que permite que la entamoeba entre a este espacio de la submucosa, y en este centro ya hay una crisis de eritrocitos y los polimorfos nucleares no se han destacado por tener una buena activación. ¿Cuáles son los mecanismos? Por un lado, que les presentaban defensas que tiene la entamoeba contra los macrófagos, los neutrófilos y el sistema de complemento. Y ya lo otro es que no se sabe si hay otro mecanismo para que esa respuesta no sea tan eficiente. Entonces, esta invasión y esos mecanismos fisiopatológicos de invasión, de lesión del epitelio y demás, nos va a dar los espectros clínicos, ¿cierto? Las manifestaciones clínicas. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes que manifiestan básicamente diarrea o disentería, pues hay que meterlos dentro de un enfoque diagnóstico grande, donde hay que entrar a descartar una serie de causas posiblemente mucho más frecuentes como causantes de diarrea. Esta revisión de diarrea
en los países en desarrollo y pues nos proponen que cuando la diarrea es acuosa, básicamente Escherichia coli, cólera, norovirus, campylobacter. Cuando hay disentería es muy importante, además recuerden el riesgo de la liberación, de la generación de síndrome hemolítico crónico por liberación de toxinas. Entonces vemos que enfoque diagnóstico completo, ¿cierto? Pero entonces nos vamos a centrar un poco en cuáles son las manifestaciones clínicas de la infección por entamoeba. Recordamos los factores de tenerlo, un bajo nivel económico, dado principalmente por hacinamiento y no alcantarillado ni agua potable, inmigrantes de áreas endémicas. Este es un ambiente institucionalizado básicamente por el hacinamiento y lo que hemos comentado, las prácticas sexuales de riesgo. Y para desarrollar enfermedad severa, entonces esteroides, malignidad y malnutrición por las alteraciones inmunológicas propias. Entonces los síndromes clínicos van desde un cuadro completamente asintomático hasta unas manifestaciones extraintestinales. Empezamos con infección asintomática. El portador asintomático es lo más frecuente, ¿cierto? Como les decía, pues solo el 10% de las infecciones van a generar síndrome clínico, el otro 90% pues van a ser portadores asintomáticos. Asintomático, todo, hasta el momento, todo lo que se reporte como entamoeba dispar y cerca del 90% de entamoeba histolítica. Es un gran riesgo para la comunidad, ¿cierto? Porque estas personas van a estar expulsando quistes constantemente y son el foco para infecciones nuevas. También está que se ha descrito que aquellas personas que son portadores asintomáticos de entamoeba histolítica tienen un riesgo relativamente bajo, cercano al 5%, 7%, algunas veces 10%, de desarrollar las enfermedades invasivas. Aproximadamente han sido de 1 a 2 años, pero no se sabe qué determina ese tiempo, porque también se han descrito casos pues, mucho más cortos y en ocasiones meses. Y pues en estos casos no hay lesiones microscópicas, no hay generación de inflamación, ni tampoco generación de anticuerpos. Pero entonces es importante básicamente por esto, un riesgo para la comunidad por la liberación de quistes. Nos encontramos con el otro aspecto clínico, que es una diarrea no disentérica. Entonces un paciente con diarrea donde el coprológico sale negativo para moco y sangre, pero tiene todo el aspecto demográfico para ser posiblemente entamoeba histolítica la causante. La duración promedio de la diarrea es más o menos 3 a 5 días, entonces aquí es muy difícil hacer el diagnóstico, ¿sí? Y además porque diarreas tan cortas sin disentería pues nos haría pensar como en otras cosas. Ahora, hay un cuadro y es que esta se cronifica, ¿cierto? Y empieza un comportamiento del paciente, es con un dolor abdominal polvo, antes y durante la defecación, sordo, no es muy intenso como tal, o una manifestación de disentería, y se manifiesta con cambios en el ritmo de la defecación. Si nosotros lo vemos de esta manera, encajaría mucho en el diagnóstico de un síndrome de intestino irritable. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Básicamente, si el paciente tiene los rasgos o el riesgo epidemiológico, lo vamos a ver un estudio un poco más juicioso para descartar que sea realmente una entamoeba y requiera el manejo adecuado o correspondiente. En cambio, la disentería, entonces de todos los pacientes que hacen diarrea, entre el 15 y el 35% se acompañan de disentería, ¿cierto? Es un cuadro más o menos de 3 a 4 semanas, lo manifiesta el 70%, y en esas 3 a 4 semanas usted va a encontrar dolor abdominal, diarrea, disentería, ¿cierto? Es como el nombre de diarrea, es con sangre, pérdida de peso, hasta el 50%, y fiebre no síntoma
característico. Entonces, cuando se encuentre fiebre en un paciente con disentería, posiblemente piense en una disentería por bacteria, posiblemente Shigella o alguna de las otras. Piense en otro diagnóstico. Piense en otro diagnóstico antes de que posiblemente complique el paciente, que la entamoeba pues le aguanta un poquito más para el manejo. Otro de los síntomas es la prevalencia, es el esputo rectal, que es esa defecación solo como de un moco de baba, que va a generar despujo. También se presenta distensión renal y deshidratación, pero con una frecuencia bastante baja. Y hay que tener mucho cuidado, como ya lo habíamos visto con los niños pequeños, porque desarrollan rápidamente complicaciones como la eliminación, la perforación, la peritonitis o la colitis necrotizante. La intestinal es un poco más severa, ¿cierto? El ameboma básicamente es un tejido granulomatoso que empieza en la pared intestinal, y los mecanismos fisiopatológicos que llevan a que se desarrolle de esa manera, y hay que hacer un diagnóstico diferencial básicamente con el cáncer de colon, porque este ameboma tiende a desarrollarse en el colon ascendente, que es donde principalmente se desarrolla el cáncer de colon, y tiene un patrón anular, también muy similar al cáncer de colon. Entonces, básicamente, pues, cuando se encuentra esos síntomas, que van a ser síntomas predominantemente obstructivos, pues usted va a tener un enfoque diagnóstico, hacer una endoscopia, una colonoscopia, perdón, y una biopsia para definir. La colitis fulminante y el megacolon tóxico son muy poco frecuentes, más o menos entre el 0.5, 0.1, 0.5 de la población, pero tiene una alta mortalidad. La intervención quirúrgica temprana es lo que impacta en mortalidad. Entonces, como les decía, dentro del diagnóstico diferencial tenemos que tener Shigella, una fiebre más alta, presencia de polimorfos en las heces, mayor deshidratación, una intoxicación alimentaria. Recuerden que hay que hacer todo el contexto clínico del paciente, toda la anamnesis, si hay además con diarrea, si hay otros infectados en la casa, usted cómo vive, de qué agua toma, cómo preparan los alimentos. Otras parasitosis, ¿cierto? Importante para la relación necesaria con Giardia por la transmisión a través del agua, y cuadros no infecciosos. Entonces, importante, síndrome de intestino irritable, los otros el carcinoma de colon, diverticulitis, y muy importante la enfermedad inflamatoria intestinal. Recuerden que para hacer este diagnóstico usted necesita una biopsia del intestino que le confirme, estamos hablando de cuál de los aspectos estamos hablando, de una enfermedad de Crohn, porque el manejo, pues en este caso, es esteroide, y si usted da esteroide desencadena tremendamente el desarrollo de enfermedad invasiva. Se ha hablado de mortalidad hasta del 35 a 40% en pacientes que usted, teniendo una colitis amebiana, inicia el tratamiento esteroide porque presenta enfermedad inflamatoria intestinal y muere. Manifestaciones intestinales: amebiasis cerebral, amebiasis pleuropulmonar, amebiasis cutánea y de mucosas, y de la que vamos a hablar al final de la conferencia del absceso hepático amebiano. Y las otras pues no las tocaré. Dentro de las diagnósticas tenemos estas 4 herramientas importantes, cada una dentro de un contexto específico. Vamos a hablar inicialmente del examen del coprológico. Tiene una muy baja sensibilidad. Es muy curioso porque pues cuando uno revisaba el tema en Mander, decía que hace 30 años el coprológico se mandaba con la certeza de que era un estudio útil para identificar los quistes de entamoeba en este contexto. Y que estudios que se hicieron pues identificaron que no, que solo identifica entre el 5 y el 10% de las entamoebas, y que dentro de ese 5 y el 10%, solo el 10% es entamoeba histolítica. O sea, la capacidad de identificar el parásito en un coprológico es muy baja. Y que a pesar de eso, los médicos lo seguimos mandando una sola toma como mecanismo diagnóstico, como opción de ayuda diagnóstica para este cuadro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la utilidad del coprológico es si se toma serial, en 3 tomas distintas, en un plazo de más o menos 10 días, ¿sí? Que una sola muestra tiene la sensibilidad del 10%, y que si usted hace esa muestra serial,
es más o menos del 60%, o sea, sigue siendo demasiado bajita, es casi tirar una moneda al aire, pero ayuda un poco más que hacer una sola toma. Y pues tiene unas implicaciones importantes, ¿cierto? Cuando se hace el estudio microbiológico tiene que hacer alguna tinción, tiene que hacer una muestra con solución salina y ayudar pues ya sea con Lugol o con tricrómica. Es importante también que dependiendo de cuál sea la muestra, pues vamos a tener más probabilidad de encontrar quistes o trofosoditos. Con una muestra fresca, líquida, básicamente de una diarrea un poco más acuosa, pues hay que procesarla inmediatamente y la probabilidad es que encontremos trofosoditos. En cambio, cuando es una muestra sólida, pues es más probable que encontremos quistes. Si se necesita utilizar laxantes, ojalá utilizar enemas salinos o el bisacodilo, no utilizar enemas oleosos o tampoco cuando se hayan hecho, aunque esto casi no se utiliza, enemas varietados porque alteran la capacidad del microbiólogo o el bacteriólogo para identificar esos quistes. Pero igual pues tenemos una sensibilidad muy baja, pero tenemos que tener en cuenta que esto va a ser muchas veces lo único que tengamos en nuestros servicios de ambulatorio, en nuestros servicios de laboratorio, en el hospital que estemos. El antígeno en muestra fecal distingue efectivamente entre modelos estolíticas de las no patógenas, son anticuerpos monoclonales contra el antígeno específico a través de una prueba de ELISA, ¿cierto? La que se ha probado y la que mejor evidencia tiene es esta marca, ¿sí? Que identifica la lectina calcalnac, ¿cierto? Permite mucho el diagnóstico temprano en áreas endémicas, ¿cierto? Y permite mucho en áreas endémicas básicamente es porque la serología acá es menos útil por dos motivos. Primero, porque la cantidad de anticuerpos séricos que se generan en solo colitis amebiana no es tan alta, diferencia pues con absceso hepático. Pero en colitis amebiana no nos ayudaría mucho por ese lado. Y por el otro es porque usted puede tener en áreas endémicas prevalencias o anticuerpos en una prevalencia mucho más alta en áreas no endémicas, ¿cierto? Entonces en las áreas endémicas esos anticuerpos pueden estar en mucha más población y pues nos van a dar, como lo vamos a ver, pues los falsos positivos o los falsos negativos. En este caso serían falsos positivos. Entonces se utilizan mucho los antígenos en muestra fecal, que tiene una especificidad del 96% que es muy buena, y una sensibilidad aproximada del 70-80%, que pues si bien no es tan buena, nos permite hacer con gran predicción el diagnóstico. Cambio la serología, que son anticuerpos contra entamoeba lítica, aparecen en una semana y persisten por años, ¿cierto? Entonces, presentes más o menos en el 85-95 pacientes con absceso hepático, tienen una altísima sensibilidad, pero una muy baja especificidad, lo que nos complementaría un poco el uso de antígenos en muestra fecal. No es reciente y tiene una poca utilidad en zonas altamente endémicas por esa alta seroprevalencia. Como en resumen, estas tablitas acá de Mandel, entonces vemos que la microscopía es baja y es mala en ambos, pero pues tenemos que aprender a utilizarlas, tenemos que familiarizarnos con ellas, tenemos que saber que vamos a tener un 40% de pacientes que se nos pueden ir enfermos y el examen no lo cogió, pero que tenemos un 60% que sí vamos a coger. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que saberla tomar? ¿Qué hay que saberla pedir? La detección de antígeno sérico nos va a servir principalmente en absceso hepático. Y la PCR pues tiene una alta sensibilidad tanto para la colitis como el absceso hepático. En cuanto a tratamiento, entonces nos vamos a encontrar nuevamente con la teoría microbiológica y en esta pirámide pues vamos a hablar primero de los grandes retos que tenemos como sociedad de garantizar agua limpia y sanitarios a la gran cantidad de la población. Yo inicié esta charla hablando de Héctor Abad Gómez, básicamente porque tuvo una propuesta en las regiones pobres, en el cordón de miseria de Medellín, que fue instalar alcantarillado adecuadamente en esa población. Y las tasas
de parasitosis, las tasas de infección por diarrea, las tasas de malnutrición, empezaron a caer dramáticamente, demostrando el hecho de que esas medidas poblacionales pues tienen un impacto mucho mayor que solamente dar los antiparasitarios. Entonces, en ese orden de ideas vamos a hablar de cuáles son esos retos que tenemos, cuál es la evidencia que hay, las personas, también del lavado de manos y cocción de alimentos, y por último el tratamiento con medicamentos. Entonces, en este estudio publicado en ITSA sobre el efecto del agua, de la sanidad, que ellos lo definían como tener alcantarillado, tener acueducto, el lavado de manos y las intervenciones nutricionales, en un estudio en Bangladesh, ¿cierto? La mayoría de estudios pues, sobre este tema es en esa región del mundo. Entonces, los resultados muestran que las intervenciones individuales de lavado de manos y saneamiento higiénico redujeron significativamente las infecciones infantiles. Aquí no midieron en Yardia, pero también tenían estudios de otros protozoarios en un grado similar. Entonces, esto puede parecer muy obvio, pero para poder tomar medidas a nivel de país, para poder justificar políticas y movimiento de recursos económicos, y más para convencer a nuestros políticos de turno, toca sacar estudios de este tipo. Entonces, algo básico e importante, una deuda histórica que tiene el mundo, se acuerda que hablábamos de que cuántas personas tienen acceso a acueducto en Colombia. Pues básicamente el agua lo utilizamos para todo, ¿cierto? Para bañarnos, para cocinar, para tomarla, para regar los cultivos, para que se alimenten los animales, para lavar la ropa, y en cualquiera de esas actividades, si tenemos una fuente de agua contaminada, pues nos podemos contaminar nosotros y todo nuestro núcleo familiar. Entonces, una de las medidas importantes en el agua es hervirla, ¿cierto? El punto de ebullición del agua. Recuerden que varía el tiempo que hay que dejarla hirviendo, pues sacando como burbujitas, dependiendo de la altura sobre el nivel del mar. Más o menos entre unos 5 minutos es lo que estima la OMS para que acabe, pues, para que los parásitos que estén presentes allí se mueran. Si usted aumenta sobre 1000 metros, o sea, cada 1000 metros que aumente sobre el nivel del mar, es un minuto que el agua tiene que permanecer en ebullición. También es importante pues algunas consideraciones en altitudes importantes, de que cuando usted deja el agua hirviendo mucho tiempo, hace una concentración de minerales tal que puede ser peligroso cuando van básicamente teteros para los niños, pero pues es como una de las medidas más importantes. En Tamoada tenemos el problema de que resiste concentraciones de cloro usuales, distinto pues a Yarde básicamente a Yarde, que se puede hacer el tratamiento de agua con cloro. En este caso no, pero la ebullición no sirve. Y lo otro útil es que en Tamoeva es retenido generalmente por los filtros de agua comunes. Entonces, comprar unos filtros buenos para las poblaciones pueden ser medidas útiles cuando se logra generar pues como una red de acueducto de alcantarillado adecuado por diferentes situaciones que pueden ser variadas. Entonces, otra de las medidas importantes es colocar sanitarios y pues lavarnos las manos, ¿cierto? Y que es una de las prácticas como que está de moda en los últimos tiempos, que Semmelweis nos dejó clara con su asociación importante, pero que todavía no hemos sido capaces de hacer como tan consciente, tanto en nosotros como en la población en general. Entonces, antes que pensábamos que en el año 2020 tendríamos autos voladores, pero no. Aquí estamos enseñando a las personas cómo lavarse las manos. Y este es un ejemplo de la necesidad de buenos acueductos y alcantarillados en una región en la República de Georgia, donde se identificó un brote de amebiasis, básicamente dado porque hubo una contaminación de las aguas del acueducto, el agua potable, con con aguas negras, aguas residuales. Entonces se hizo como toda la identificación del caso, el mapeo, y se controló el caso en la década de los 90. Ahora hablando del tratamiento pues ya farmacológico, entonces un principio inicial es que toda infección por entamoeba historética con o sin sintomatología se trata por dos implicaciones. Una implicación médica, que es que vamos a ver qué es el riesgo que tienen esas personas de desarrollar formas invasivas
invasivos. Entonces, si hacemos el tratamiento, vamos a evitar esas formas invasivas. Y segundo, para una medida de salud pública, un contagio, vamos a evitar el contagio del núcleo familiar y posiblemente de la sociedad cercana. Y segundo principio de tratamiento, se requiere siempre el tratamiento doble. Un agente tisular, que como lo vamos a ver son los imidazoles, y un agente luminal, que como lo único que vamos a mencionar en este caso, es la paramomicina. Ahora, ¿cuál es la disponibilidad de los agentes luminales? Varía, ¿cierto? No es tan de fácil acceso a nuestro sistema de salud, lamentablemente, a pesar de que la prevalencia de esto es tan alta y esta recomendación es mundial, pero es la guía, ¿cierto? Es lo que se recomienda, es lo que se debería hacer. Entonces, encontramos pues que el metronidazol actúa básicamente en esta vía, como lo habíamos mencionado, de la piruvato ferroxinoxidorreductasa, reductasa, que es la que le permite a la ameba utilizar el piruvato en acetil-CoA y seguir toda su cadena de producción de ATP. Recuerden pues que este mismo paso en nuestra bioquímica eucariota mayor, pues la hace la piruvato deshidrogenasa, ¿cierto? Pero ese es un mecanismo, nuestro es un mecanismo aerobio y ese es un mecanismo anaerobio. Entonces el metronidazol se mete ahí como cofactor y lo que genera es un pozo de electrones que va a evitar que este paso se lleve a cabo. Eso va a generar dos cosas. Primero, que haya una disminución, una caída masiva de ATP, y segundo, que haya una producción importante de especies reactivas del oxígeno. Y esas especies reactivas del oxígeno pues, van a generar daño del ADN y pues toda la cúpula de proteínas más plegadas y el impacto citotóxico que tiene esto. Entonces también es importante, como se los decía, es un metabolismo anaerobio que versus pues, nuestro que es metabolismo aerobio pues nos cubre de que haya un impacto como tal en este aspecto del metronidazol en el hospedero. Aquí no es huésped, sino hospedero. Entonces, en esta revisión del año pasado de cuáles son las drogas antiamebianas para tratar la colitis amebiana, pues se compararon el metronidazol y el tinidazol, y pues se dije que el tinidazol puede ser más efectivo y puede generar menos efectos adversos. Pero pues una de los limitantes de esta revisión es que los estudios son de hace más de 20 o 30 años, ¿cierto? Entonces no es como una evidencia reciente, y los estudios tampoco. Básicamente nos quedamos con las dos ideas. Se puede hacer el tratamiento con cualquiera de los dos. En nuestra población básicamente utilizamos el metronidazol, que la dosis es entre 50 y 350 miligramos, básicamente 500 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días, y la dosis pediátrica. Y en el tinidazol son 2 gramos una vez al día por 3 a 5 días. Encontramos, estas son las reacciones adversas más comunes del metronidazol, que como les dije pues es el más frecuente, de uso más frecuente en esta población: cefalea, náuseas y alteración de la flora vaginal con desarrollo posterior de vaginitis, de la flora de la microbiota, y del 1 al 10% sabor metálico, mareo, prurito genital, dolor abdominal. Importante que se debe evitar el consumo de alcohol durante el tratamiento de al menos 3 días posteriores a finalizado el tratamiento por aquello del efecto antabús. Recuerden que el efecto antabús es que el metronidazol inhibe el metabolismo del acetaldehído, que se acumula y genera toda una cascada pues, de síntomas muy molestos: taquicardia, sudoración, cefalea, vómito, síncope. Entonces, la recomendación es evitar el consumo de alcohol. Recuerde que este efecto se da con otros medicamentos como las sulfonamidas y demás. Y que era el que le decía del agente intraluminal, la paramomicina, que es un aminoglucósido por vía oral. Como buen aminoglucósido, pues tiene una biodisponibilidad de 0 por vía oral, lo que nos va a permitir una buena concentración a nivel intraluminal. Es altamente eficaz contra los quistes, ¿cierto? Y siempre se debe dar posterior a la terapia tisular. ¿Qué quiere decir eso? Que usted primero da el metronidazol o el tinidazol, por los 7 días del metronidazol, los 3 a los 5 días del tinidazol, y una vez finaliza, inicia la paramomicina, ¿cierto? El objetivo de la paramomicina es evitar acabar con los quistes y eliminar pues la posibilidad de que se presente como portador sintomático. Recuerden que la metronidazol, yo lo mencioné, y los imidazoles tienen una alta entrada a tejidos, un alto ingreso a tejidos. Entonces lo que hace es que no queda concentración en el intraluminal
y solo atacaría los trofozoitos, que son los que están en los tejidos. En cambio, la parabomicina se queda en los intraluminales, lo que nos permite esa eliminación de los quistes. La dosis de 25 a 35 miligramos kilogramo día, dividida en 3 dosis por 5 a 10 días. Y para finalizar, pues hablaremos un poco de absceso hepático mediano, cosas muy puntuales. Es la forma extraintestinal más frecuente. Hay una incidencia variable, en México es más o menos de 10 personas por cada 100.000 habitantes, en Vietnam pasa a 30 personas por cada 100.000 habitantes, en Colombia no tenemos como una prevalencia definida, una incidencia definida, perdón. Es importante porque es la segunda causa de muerte en amebiasis, es la segunda causa de muerte en amebiasis, después de la colitis fulminante. Qué pena que me quedó mal redactada la idea, la colitis fulminante. Y tiene una prevalencia más o menos de 10 veces más en hombres que en mujeres y predominantemente en edad media, más o menos entre 20 a 40 años. No hay factores de riesgo claros, no se sabe cuál es el papel de una inmunosupresión, principalmente inmunosupresión dada por esteroides o por malnutrición, como lo habíamos mencionado al principio, no hay una relación clara con el VIH, biológicamente hablando. Sí, tampoco es claro si los pacientes cirróticos o con alcoholismo crónico generan más absceso hepático. Uno esperaría que sí, pero los números no lo han demostrado. Y la desnutrición, pues en el mismo juego de la inmunosupresión tampoco queda claro. Característicamente se da más en el lobo derecho y son más las lesiones solitarias subcapsulares, aproximadamente entre el 70 y el 80% de los casos, pero pues hay 30-20 que pueden ser múltiples. ¿Por qué el lobo derecho? Básicamente porque recuerden que la vena porta está formada por la vena esplénica y la vena hepática. Entonces, la vena esplénica tiene por decirlo así, como una sangre mucho menos densa, porque recoge sangre del vaso, del páncreas y de esta región del colon descendente. En cambio, la hepática pues recoge toda esa sangre el duodeno, del colon ascendente, del resto del intestino delgado, que es una sangre mucho más densa, rica en todos esos nutrientes pues, que se absorben de la alimentación, y eso hace que cuando se juntan en este vaso único, pues esa sangre no se mezcla, sino que se comportan como dos fluidos distintos, ¿cierto? Como si usted tuviera agua y aceite. Entonces el agua se va por un lado, que se va básicamente para el lado izquierdo, todo lo que viene de la esplénica, y el otro que viene por la hepática es como más denso, ¿cierto? Sería como el aceite que se va para la zona, para el lobo derecho. Entonces, es por esta distribución anatómica, por este comportamiento anatómico de la irrigación, del drenaje venoso, que se da pues como ese predominio en el lobo derecho. El cuadro clínico es más o menos de 4 a 6 semanas de evolución, pero hay un rango grande que puede ir hasta las 20 semanas. El dolor es importante hasta el 95% de los pacientes. Varía en intensidad, pero aumenta con la expiración forzada. Localizado necesariamente pues, en el hipocondrio derecho y que por predominio pues, de que sea en el lobo derecho y en la región subcapsular, pues puede hacer una irritación de diafragma y dar un dolor irradiado a hombro o a espalda, por aquello de la inervación del freno. Y la fiebre es importante, el 80% de los pacientes con fiebre mayor de 38 grados, también se acompaña de síntomas constitucionales, anorexia, náusea, aforesis. La hepatomegalia es más frecuente en niños y se puede encontrar en el 50% de los casos, pero pues no es como gran indicador. Y cuidado con esto, pues la diarrea y la ictericia es de muy baja frecuencia. Si usted se las encuentra, pues piense primero en otras posibilidades. Los signos de alarma básicamente son signos de irritación peritoneal, signos de compromiso pulmonar o cuando el paciente hace síntomas de una pericarditis restrictiva o de un derrame pericárdico, porque nos hablaría de que este absceso se rompió y todo ese líquido que estaba allí contenido pues está llenando otras cavidades. Dentro de los exámenes de laboratorio pues tenemos que hay una leucocitosis, más o menos una neutrofilia moderada. Las enzimas hepáticas generalmente no se elevan y si se elevan es muy poco, no son rangos pues como altos de elevación.
y el coprológico en la mayoría de los casos será normal. Es importante pues descartarlo o diferenciarlo del absceso hepático medial, del absceso hepático piógeno, donde pues característicamente el absceso piógeno es mucho más agudo, ¿cierto? Generalmente usted puede encontrar un foco de penetración un foco pues como bacteriano claro, y aquí pues la fiebre también es muy marcada, es mucho más importante y también puede dar cuadro de ictericia porque hay un daño de hepatocelular, además de una alteración más marcada de todas las mediciones paraclínicas. Esas son como las diferencias importantes. Y entonces acá pues tenemos los porcentajes de la proporción de pacientes con lo que se presenta cada uno: pérdida de peso del 50%, multiplicarles del 50%, fiebre 90%, y vemos pues que no hay una marcada elevación de las enzimas hepáticas. Nuevamente, las medidas de sensibilidad de estos estudios para hablar de esto. El diagnóstico pues se va a diferenciar en si usted está en una zona de alta endemicidad o de baja endemicidad. Si usted no está en zona endémica, si usted está en una población de países desarrollados, bueno, en algún otro contexto que es una zona no endémica, pues usted puede hacer una ecografía abdominal, ¿sí?, y una serología, ¿cierto? Entonces vamos a buscar anticuerpos. Pero como usted está en zona endémica, pues aquí tenemos que pedir antígenos en suero. Entonces esos antígenos son los que nos van a permitir definir si ese paciente está cursando o no con la enfermedad. Si usted tiene solo anticuerpos, la serología solo le sirve para descartar la enfermedad. Es decir, como aquí nosotros partimos de una seroprevalencia alta, pues posiblemente si usted mide esos anticuerpos y están bajos, pues usted dice, listo, no es entamoeba, tiene que ser otra cosa. Si están altos no le dice nada, porque usted no va a saber si es una infección reciente o es una infección que ya, pues es una infección, es una memoria inmunológica de una infección previa. Entonces, claro, en el diagnóstico de absceso hepático mediano, primero una ecografía abdominal y un antígeno en zona endémica, y en zona no endémica una serología. Y como lo vimos, pues la primera medida que se hace es la ecografía, pero podemos hacer una tomografía, ¿cierto?, donde vamos a mostrar una lesión, generalmente muy bien circunscrita, generalmente redondeada, generalmente hipodensa, que no siempre necesita punción, ¿cierto?, que eso ya lo vamos a hablar, pero si usted llega a puncionarlo, pues usted posiblemente encuentre un líquido así, un líquido como achocolatado. En la literatura pues norteamericana lo mencionaban como una sopa de anchoas. Nunca he visto una sopa de anchoas, pero pues es como la descripción. Nos quedamos con el tinte como achocolatado. Y cuando se hace el microscópico usted puede encontrar trofosoditos, pero no es lo frecuente. En general lo que ve son detritos celulares. Y el tratamiento, inicialmente usted hace manejo con fármacos, básicamente los mismos imidazolines que ya vimos en las mismas dosis, seguido posteriormente de un agente intraluminal. Usted no tiene que hacer seguimiento ecográfico, no tiene que hacer seguimiento con tomografía, porque se ha visto que la patología o el proceso resuelve tardíamente, es decir, el paciente ya no tiene ningún síntoma, está perfecto, ya hizo el tratamiento y usted le hace una ecografía en un mes, 3 meses, 4 meses y sigue viendo lesión, posiblemente cada vez más pequeña, pero sigue viendo lesión, y eso a usted no le indica nada, ¿sí? El seguimiento es clínico. ¿Qué quiere decir eso? El paciente cómo va, ¿va mejorando o no va mejorando? Y ahí es donde usted puede considerar la punción. Entonces, usted le da el ciclo antibiótico, o en este caso pues antiparasitario al paciente, y si usted no ve mejoría en 72 horas, el paciente sigue con fiebre, sigue con mucho dolor, sigue con dolor a la palpación del hipocondrio, usted considera hacer la punción, ¿cierto? Ahora, cuando hay riesgo de ruptura, ¿cuáles son los indicadores de riesgo de ruptura? Que usted hace la ecografía y el radiólogo le dice, el absceso mide más de 7 centímetros, punciónelo, porque posiblemente o encuentre otro patógeno
o posiblemente la cápsula no resista la presión del líquido allá adentro y se rompa el absceso. O abscesos muy cercanos a la cápsula hepática por el mismo riesgo de ruptura. Y la otra indicación para funcionarlo pues es básicamente cuando usted sospecha por el cuadro clínico otra etiología o cuando usted hace su serología o su medición de antígeno y le sale negativa. Ya por último, para hablar de la vacuna, pues recordarles que al principio habíamos hablado de que el principal factor de virulencia de este parásito es la lectina y galactosa N-acetilgalactosamina, que tiene una zona pesada altamente conservada. Entonces lo que nos va a permitir, eso es lo que nos ha permitido fijar una diana en cuanto al desarrollo de vacunas. ¿Cuál es el problema en cuanto a ese desarrollo? Que no se tiene claro cómo es el comportamiento inmunológico todavía, ¿sí? Entonces lo que no ha permitido identificar realmente si la vacuna serviría o no. Unas vacunas hablan del desarrollo de IgA de la mucosa, que es lo que evitaría la adherencia de esta lectina a las células epiteliales. Pero todos los estudios siguen siendo pues, en murinos en ratones porque no han identificado claramente cómo es ese comportamiento de la inmunidad. Los estudios básicamente pues, nos hacen una revisión de en qué va la vacuna, que nos hablan de eso, ¿cierto? De que hay dianas terapéuticas específicas, ¿cierto? Hay dos más, si no estoy mal. Básicamente la más importante es la lectina y la otra también importante es que están mirando si tendría que ser inyectable o se podría dar vía oral, que es la otra. Entonces, esos estudios pues, todavía no tienen aplicación en humanos, pero es tal vez una de las estrategias más importantes en cuanto a salud pública que se podría, y más costo efectivas, si bien desde la perspectiva de este servidor me parece que teniendo un cuadro clínico y un ciclo biológico también demarcado, es mucho más sencillo, me parece a mí, sería mucho más sencillo poner usted acueducto, adecuado alcantarillado, y con eso no solo le mejoraría a los pacientes o a las personas la tasa de infección por entamoeba, sino que le mejoraría muchas cosas y impactaría en muchísimos sentidos en las personas y en nuestro ámbito médico impactaría en muchísimos microorganismos y muchas otras enfermedades infecciosas. Ya para terminar, quería hacer pues como traer aparte de un escrito en el New England que salió con respecto a COVID-19, donde hablan de que cuidado con las palabras que utilizamos, ¿cierto? Un gran ensayo que hace Susan Sontag sobre las metáforas, sobre la enfermedad y sus metáforas, ella nos dice que el impacto que tiene hablar de la enfermedad, y en este caso ella hablaba mucho del cáncer, de todo el impacto metafórico que tiene el cáncer, de toda la relación con muerte, con soledad, con desnutrición, tiene mucho impacto en las personas, ¿cierto? Entonces ella decía que entonces este artículo pues, lo que nos invita es no hablar de que el COVID es una tormenta perfecta, porque eso nos quita las esperanzas de poderlo resolver. Pero uno de los párrafos que te llamó la atención es este. Son las epidemias el resultado de una combinación de fuerzas inusuales e impredecibles, que son lo que nos sugiere la noción de que esto es una tormenta perfecta, o son comportamientos completamente entendidos, dados por la acción humana o por la inacción humana, ¿cierto? Entonces esto se aplica a casi todas las epidemias en nuestro caso, y esta es una de ellas, ¿cierto? Las epidemias, esos brotes que se dan en Entamoeba y todos los casos que se dan en Entamoeba, así como muchas otras infecciones, serían completamente prevenibles si diéramos cuenta y nos hiciéramos conscientes de ello. Ya para terminar, nuevamente con el doctor Héctor Abad Gómez, donde decía la epidemiología ha salvado más vidas que todas las terapéuticas juntas.
Y retomando pues una idea importante de Big Show, decía que la medicina es política a pequeña escala. Muchas gracias. Muchas gracias, Richie, por una charla tan excelente y con una visión tan holística, pues como tiene que ser toda la medicina. Cualquier duda o aporte que quieran hacer, pues, lo hacen ya sea por el chat o lo pueden comentar aquí para resolverlo. Eh, yo tenía unos apuntecitos. Muchas gracias, Richie, por la excelente presentación. Creo que fue súper completa, que abarcó pues, todos los temas relevantes. Yo quería aportar más que todo como lo que hay acá disponible. Sí, o sea, ya Richie nos contó como qué se debería hacer, pero en la parte de que hay disponible, básicamente los test serológicos de anticuerpos en sangre, digamos que sí son una opción diagnóstica en nuestro medio. El problema es que no he visto los primeros anticuerpos de Entamueva que salgan en menos de 20 días. Literal, uno los pide y se demoran cerca de 15 a 20 días en el primer reporte. Entonces es una dificultad que tenemos, digamos, en este sentido, porque no nos sirven para hacer un diagnóstico oportuno. Entonces básicamente es como para confirmar luego, y eso que tampoco nos sirve para confirmar porque sabemos que la utilidad de esto en zonas de baja endemia es el valor predictivo negativo, es decir, para descartar. Entonces, en ese sentido, los test serológicos, digamos que pierden mucha utilidad. Igual yo he visto que los piden, yo los pedí en algunos pacientes con absceso hepático en el hospital infantil, pero definitivamente no sirven para orientar a ningún diagnóstico. Los test de antígenos no están muy difundidos en nuestro medio. Hay esos antígenos, no hemos encontrado kits ni métodos diagnósticos pues, con el grupo de microbiología de acá. Entonces, con esos no contamos acá. Entonces yo solo les digo que si en algún examen de algún concurso les preguntan por casualidad, respondan basados en lo que les dijo Richie, pero ustedes saben que para nuestro medio, básicamente el diagnóstico se hace con exposición, es decir, paciente que viene básicamente de zona donde hay necesidades básicas insatisfechas o no hay acceso a agua potable, tipo Chinchiná, tipo, digamos, Villa María también. Sí, estos pacientes sí tienen un factor de riesgo por el consumo de agua que no tienen un filtro tan bueno como el de Manizales. Pues básense en esa exposición epidemiológica y en la clínica, que es más o menos 2 semanas, con dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, así nos toca hacer el diagnóstico aquí. Muchos se tratan empírico. Lo otro es que con el advenimiento pues, de la implementación que hemos tenido de la radiología intervencionista, casi todos los abscesos que son de más de 3 4 centímetros, casi todos se funcionan. Entonces ese es el tratamiento, es un drenaje que se realiza, pues que no hay necesidad de abrir al paciente ni nada, sino que con una ecografía, con un chucito lo drenan y ya, con eso se reduce el tamaño y también se le da el tratamiento pues con metronidazol. El metronidazol, cuando lo pongan, tengan en cuenta que así el paciente esté hospitalizado es mucho mejor oral, porque la biodisponibilidad tengo entendido que es mejor. Y cuando ustedes dan la indicación de consumir el metronidazol, pues siempre recomiéndenlo con ingestas copiosas, ¿sí? Porque las ingestas copiosas mejoran la absorción gastrointestinal del metronidazol. Entonces, como esa vaina va a llegar al hígado, es mejor que llegue a sacar todo el ciclo oral, sí, e intestinal, porque se absorbe y llega directo ahí al hígado, que es donde queremos. Entonces, en absceso hepático es mejor el tratamiento oral que el tratamiento venoso. Esos son los aportes pues, que yo tengo para darles. Muchísimas gracias a Richie por la excelente exposición. Si alguien quiere aportar algo más, bienvenido. No, nada bonito, simplemente precisar las cosas que dijo, lo que dijo el mono de cómo hacer el drenaje es el drenaje percutáneo, listo. Entonces lo van a ver cómo lo hacen los gastroenterólogos, aquí en la ciudad pues hay buenos gastroenterólogos y los hacen casi todos los abscesos, pues siempre y cuando sean, estén cerca de la cápsula del hígado, porque está muy profundo, pues, va a ser mucho más difícil hacerlo. Y en cuanto a lo del metronidazol, sí, hay evidencia de circulación enterohepática. Entonces, pues el metronidazol se va a ir reciclando a medida que van ocurriendo los ciclos y por eso es mejor darlo oral que venoso. No sé si haya más inquietudes, pero si todavía está aquí. Sí, señor. Sí, bueno, Richie, gracias por la exposición. Pregunta lo que usted leyó, solamente las entamoebas histolíticas, fagocitos, o también lo pueden hacer alguna de las otras, pues en vista de que están cuestionando lo del paradigma de la capacidad de poder hacer cuadros mórbidos. ¿Qué encontró de eso usted? Santi, ¿me repite por favor?
Sí, que si las entamoebas histolíticas seguían siendo la única especie que era capaz de hacer fagocitosis de eritrocitos. O sea, hasta el momento con lo que se trabaja es que histolítica es la patógena, ¿cierto? Ajá. Pero los estudios que están saliendo han mostrado que dispar, usted puede encontrar trofosfoditos con eritrocitos fagocitados. La puede encontrar en los bordes principalmente de las lesiones por abscesos hepáticos. Y también Mokowski han sido aisladas como agente único en varios cuadros de disentería, reitero, básicamente en Bangladesh, izquierdo y derecho, como casi todos los estudios. Entonces, está creciendo la fuerza de que esas entamoebas también pueden entrar a ser, o se tienen que empezar a tratar cuando usted se la reporte en el coprológico, ¿cierto? Pero por el momento la recomendación sigue siendo solo histolítica. Ajá. Listo. Listo, Rich. Muchas gracias. A ustedes están muy bien. Richie, para la próxima, un internet un poquito mejor no estaría. Se entrecortó ¿Un poquito mucho. qué? Sí. El internet, sí, súper entrecortado, Richie. Ah, La qué próxima buena, pega un bueno. internet, me pega por cable. Bueno. Muchas gracias, Richie. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves con Ah, muy tuberculosis a la misma paila. hora, por el mismo canal. Hasta luego. Gracias. Se Parce, quedan por... ¿qué?